Bienvenidos a nuestra segunda masterclass del libro A un Paso de la Victoria, un espacio donde aprenderemos, donde creceremos. Tal vez en estos últimos meses o semanas has sentido tu vida como que desánimo, enojo, molestias, has sentido que no puedes seguir avanzando. Hoy quiero hablarte acerca de eso, porque muchas veces esos momentos difíciles son el escenario perfecto, la oportunidad que Dios escoge para que estés a un paso de la victoria. En este capítulo vamos a poder identificar cuáles son esos escenarios, esas situaciones o tal vez esas barreras que se nos presentan para no llegar a la victoria, pero también vamos a aprender cuáles son las estrategias. Te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas superarlos y aplicarlos en tu vida. Así que bienvenidos a esta masterclass. ¿Cuántas veces has sentido rendirte o con deseos de no continuar? Muchas veces porque el camino lo ves difícil, tal vez oscuro o solitario. En este capítulo te hablo acerca de un hombre que lo perdió todo por seguir a Cristo, pero también lo ganó todo porque no se detuvo, perseveró en medio de cada situación. Un hombre que fue perseguido, azotado, un hombre que vivió naufragios, vivió cárceles. Sin embargo, él sabía que su victoria no dependía de las circunstancias, su victoria dependía de quién estaba con él. El apóstol Pablo fue un ejemplo vivo de lo que es estar a un paso de la victoria, porque en muchas ocasiones estuvo al borde del colapso, pero también al borde del milagro. Muchas de las presiones y de las pruebas que vivió lo llevaron y lo acercaron más a su propósito. Aún las cárceles fueron el escenario perfecto. Pudiéramos decir que fueron el púlpito que Dios utilizó para que otros conocieran de Cristo. ¿Y sabes qué? En medio de cada una de sus debilidades, cuando creía que no tenía fuerzas, fueron los momentos donde pudo experimentar que todo lo podía en Cristo, que es el que nos fortalece. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Te suena familiar estas expresiones? ¿Sabes algo? Pablo vivió todo esto, porque la victoria de Pablo no dependía de sus circunstancias, no dependía de que era perseguido, atribulado o derribado, como tal vez te sientes tú hoy. Pablo sabía que su victoria estaba en Cristo. Y hoy te quiero decir, tú no estás derribado, porque la derrota no es la última palabra. Tú y yo tenemos esperanzas en la palabra de Dios, en sus promesas, porque esa será nuestra ancla, la que nos sostiene en medio de cada tribulación. El apóstol Pablo no alcanzó la victoria por tener una vida fácil. El apóstol Pablo alcanzó la victoria por tener una fe inquebrantable, porque fue un hombre perseverante a pesar de las circunstancias. Tú y yo tenemos la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo, Cristo en su corazón y sus promesas. De hecho, les quiero compartir algo que escribí en el libro acerca del apóstol Pablo, porque después de ver su ejemplo, él entendió que su victoria era por fe. Fíjate lo que dice. Viviremos momentos de alegría en la página 105, pero también viviremos momentos de fuertes luchas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que como sus hijos, la batalla que enfrentamos no es cualquier batalla, es la buena batalla de la fe. ¿Y sabes algo? La buena batalla de la fe es la que se gana. En esa misma página, yo te quiero decir algo, que como hijos de Dios, independientemente cualquiera sea la batalla o la situación que estés enfrentando, Dios te promete la victoria, porque no peleamos desde la circunstancia, peleamos desde la victoria de Cristo. Entendemos que Cristo, cuando murió, Él venció la muerte en la cruz del Calvario, porque resucitó. Dice la palabra de Dios que Él bajó al infierno y les quitó las llaves, el poder a Satanás y a sus demonios. Resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y esa victoria que tuvo Cristo en la cruz es la victoria que Él te promete a ti, porque
Él vive dentro de ti. Dentro de ti, dentro de mí, vive un Cristo victorioso. Y cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar, la enfrentaremos desde la victoria de Cristo. Existen diferentes escenarios o áreas donde el enemigo muchas veces nos quiere derrotar. Porque sí, sin duda en esas áreas nosotros vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar batallas. Y una de las áreas donde el enemigo nos quiere derrotar es en nuestra alma. Muchas veces creemos que todo lo que nos sucede viene provocado por Satanás. Y sin duda, él es nuestro archienemigo y lo tenemos que tener bien identificado. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, hay ocasiones en que no necesariamente es el enemigo. Son situaciones que nos suceden y que nos pueden gobernar. Y en una de esas áreas donde muchas veces podemos perder la batalla es en nuestra alma, en donde tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Muchas veces por las experiencias pasadas, ya sean de dolor, ya sean de lucha, circunstancias que tal vez no pudimos vencer, esos recuerdos nos traen a memoria y nos hacen que tengamos pensamientos que nos quieren derrotar. En el libro yo coloco algunos ejemplos de experiencias particulares que tuve que vivir en mis 3 embarazos, los cuales los 3 fueron de alto riesgo. Mi primer embarazo, pues desafortunadamente perdí un ovario, parte de otro ovario, la trompa de falopio debido a un quiste que creció de gran manera y tenía un diagnóstico de que la niña no iba a crecer de manera adecuada, pero Dios me dio la victoria. En el segundo embarazo, algunos conocen, pues la bebé nació después de un proceso muy difícil durante el embarazo, pero al tercer día falleció. Debido a estas 2 experiencias traumáticas, difíciles, dolorosas por la pérdida de una hija, en mi tercer embarazo, cuando ya casi llegando al 8º mes, me diagnostican que tengo placenta acreta, que es una patología que te pone en riesgo a ti porque si no se maneja de manera adecuada puede causar una gran hemorragia y la madre puede fallecer. Cuando me dicen que me tienen que hacer una cesárea de urgencia, yo entro al quirófano con la batalla de los pensamientos más grandes y en mi alma una lucha de sentimientos, emociones que me decían, te vas a morir. Claro, porque ya había tenido unas experiencias difíciles en mis 2 embarazos anteriores. Recuerdo que cuando entro al quirófano, entro vomitando, entro temblando y me tuvieron literalmente que anestesiar para dormirme completamente porque no podían hacer la cirugía. Cuando nace la bebé, aunque nace de muy bajo peso, Dios se glorificó y nos respaldó. Pero tengo que confesar que la lucha que tuve que enfrentar con mis pensamientos fue tan grande que lo que el enemigo me decía constantemente y yo empecé a creer era que me iba a morir. ¿Con qué pensamientos estás batallando hoy? ¿Qué pensamientos te están llevando a tener sentimientos incorrectos? Tal vez de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia y te están llevando a una depresión. Hoy te quiero decir, la palabra de Dios es nuestra herramienta y el Espíritu Santo de Dios está dispuesto para ti y para mí para ayudarnos a vencer la batalla en el alma. Cualquiera que sea la circunstancia que estés enfrentando, tal vez hoy te sientes lleno de ansiedad por recuerdos de experiencias pasadas o por situaciones real que estás viviendo, la cura para la ansiedad es la verdad de la palabra de Dios. Empieza a repetir sus promesas, empieza a creer que tiene un futuro lleno de bendición para ti y que todas esas situaciones que estás creyendo en tu mente con pensamientos negativos no se cumplirán, porque los planes de Dios para tu vida son de bendición y no de maldición. En el libro te quiero leer algo que está en la página 106, que por encima del diagnóstico o el reporte médico, que puede ser real, o la crisis que estés viviendo, está la palabra de Dios, que para sus hijos es la máxima autoridad. Ella es viva y eficaz, produce vida y escucha, es eterna.
Todo lo demás tiene fecha de vencimiento. Ahora bien, la crisis no es eterna, tu enfermedad no es eterna, esa lucha en tu matrimonio no es eterna, pero la palabra de Dios sí es eterna. Sus promesas no caducan, sus promesas están vigentes y las recibimos por fe. La palabra es el arma espiritual que nos da la victoria y nos trae reposo a nuestra alma. Hay una batalla que como hijos de Dios tenemos que enfrentar y muchas veces es a diario, y es la batalla en contra de las circunstancias. Me refiero a esas realidades que constantemente atacan nuestra vida. Muchas veces son reales y, ¿sabes algo? Estas circunstancias normalmente te van a hablar en contra de la promesa que Dios te ha dado. Normalmente son contrarias a lo que Dios te ha prometido. Nunca te van a animar, todo lo contrario. Ellas te van a hablar para que renuncies a la asignación que Dios te ha dado y aún renuncies a las promesas que la palabra te ha entregado. Es por eso que es tan importante que tú declares, que tú profetices ante las circunstancias que estás viviendo, porque ellas te hablan constantemente, así como el enemigo te habla unas cosas, así como tu alma a través de tus pensamientos y tus emociones te dicen unas cosas, las circunstancias también te hablan y tú tienes que estar equipado de parte de Dios para responderles y no responderle desde tus emociones. No responderle desde tus sentimientos, sino responderles, aunque no lo veas, con lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es tan importante que te nutras de su palabra? Porque es lo que te fortalece, es lo que te da fe. De hecho, las Escrituras dicen que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De lo contrario, si no te fortaleces con su palabra, seremos unos debiluchos espirituales y seremos presa fácil del enemigo, de tu alma y de las circunstancias. Te quiero preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Sabes? Porque el enemigo va a querer confundirte, sembrando dudas para que no confíes en lo que su palabra te ha dicho y para que te rindas en el proceso. Pero tú y yo debemos tener la convicción de que Dios es veraz con lo que dice. Él no es mentiroso, que Él es fiel a su palabra y que si Él te ha dicho algo y te ha prometido algo, Él lo cumplirá. Mira lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Aunque las circunstancias, escucha bien, parezcan muy fuertes, aunque las circunstancias adversas te digan una cosa, la palabra de Dios prevalece por encima de las circunstancias. Las Escrituras nos hablan de lo que vivió y experimentó Jesús. Después de que estaba en el desierto 40 días ayunando, un tiempo especial. Obviamente en su humanidad estaba débil, cansado, agotado, y el enemigo llegó para tentarlo. Porque sabes, el enemigo va a llegar a tentar tu vida en los momentos de vulnerabilidad, en tus momentos de debilidad. Y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Por supuesto, Jesús tenía hambre, pero Jesús no le respondió conforme a sus circunstancias. No le respondió conforme a lo que sentía. Él le respondió con la verdad de la palabra de Dios. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ante esta respuesta, Satanás tuvo que oír y Dios le dio la victoria a Jesús. En lo que estés enfrentando, en tus circunstancias, suelta la verdad de la palabra de Dios. No importa lo que veas, no importa si te sientes débil, no importa si son circunstancias muy fuertes. La verdad de la palabra de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Es eterna, es viva, es eficaz y te dará la victoria.
Otra de las batallas que tendrás que enfrentar es la batalla con las personas que te rodean. ¿Cómo así, Pastora Malena? Claro que sí. Muchas veces las personas que nos rodean son especialistas para circuncidar nuestra fe. En vez de ponerse de acuerdo contigo para animarte, para ayudarte, para impulsarte, son aquellas personas que te van a estar criticando, juzgando y aún colocándote zancadillas en el camino para que no alcances la victoria. ¿Sabes? El apóstol Pablo experimentó esto a causa de la asignación que Dios le había dado. Él era un trastornador de la época. Él era el hombre que Dios utilizó para impartir, enseñar acerca de la gracia de Dios. Y por eso recibió tanta persecución, tanta oposición aún de la gente que estaba cercana a él. Y sabes, de la misma manera te puede suceder a ti por la asignación que Dios te ha dado. Tú y yo tenemos una asignación divina, tenemos un llamado y a causa de esa asignación muchos te van a juzgar, muchos te van a criticar, aún se van a burlar de ti. No te extrañes si personas tan cercanas como familiares o amigos empiecen a ser utilizados por el enemigo para poder castrar lo que Dios te ha dado. En la página 117 escribí algo que quiero que tengas muy en cuenta hoy. Porque cuando tú sabes que Dios tiene grandes planes para tu vida y has decidido dejar cosas que te detenían, cambiar hábitos negativos, dejar el pasado atrás y esforzarte para persistir y perseverar, creerle a Dios por encima de todo y de todos. Escucha bien, es allí donde el enemigo se va a enfurecer. Y es donde empieza a perseguirte porque él identifica, él se ha dado cuenta de que hay algo grande de Dios que ha sido depositado en ti. Algo que nos llevará a alcanzar grandes cosas. Es por eso que cuando tienes una gran asignación, se levanta una gran oposición. Y muchos de los que te rodean pueden ser los instrumentos que el enemigo quiera usar para destruir esa asignación en tu vida. Y mira lo que Pablo escribió acerca de aquellos que vienen a tratar de matar tu fe y a tratar de matar tu asignación. En el libro de Segunda de Tesalonicenses 3, del 2 al 3, Pablo escribe: Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá de esas personas malignas. Fíjate que Pablo habla de esas personas que quieren castrar tu fe como malvados y como malignos. Y sin embargo dice, a pesar de ellos, Dios te va a fortalecer en fe. Así que no renuncies a tu asignación, no renuncies a tu llamado. Sigue el ejemplo de Pablo que perseveró a pesar de las personas que quisieron detenerlo, a pesar de las personas que lo perseguían, a pesar de las personas que se oponían. Tú y yo podemos también seguir adelante. Quiero que escuches algo que está en la página 119. El enemigo le gusta que te quedes en la mitad del camino, que escuches las voces contrarias porque las circunstancias te dirán cosas. Tu alma te dirá otras cosas y las personas también te hablarán. Y el enemigo no quiere que escuches la voz de Dios, que en realidad es lo que te va a levantar. El enemigo quiere que renuncies o que retrocedas. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo somos de los que avanzamos y caminamos sobre una palabra que Dios nos ha dado. No sé si me estás escuchando. Recuerda, caminamos en una palabra que Dios nos ha dado porque tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Para ir terminando este tiempo, quiero dejarte con algunas estrategias o algunas recomendaciones que te serán de mucha ayuda para poder superar estas situaciones, estos escenarios
estos obstáculos que se levantan en tu alma, con las circunstancias, con las personas que te rodean. Así que quiero que estés bien atento. Así como el apóstol Pablo enfrentó tantas situaciones, tantas luchas y tantas batallas, pero nos dejó también muchas enseñanzas de cómo superarlas, lo primero que el apóstol Pablo nos deja en sus cartas es que confió en Dios a pesar de todo. Confianza es una gran estrategia, una gran recomendación, porque él sabía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y así como Jesús había resucitado a los muertos, Jesús tenía el poder de levantarlo a él, por más difícil que fuera la situación o la batalla que estaba enfrentando. Segundo, debemos reconocer que la victoria no se va a dar por nuestras capacidades o por nuestro conocimiento, sino porque tenemos un Dios todopoderoso. Él es poderoso y gigante, dice su palabra. Él es guerrero victorioso. Él va delante de nosotros en cualquier batalla. ¿Y sabes algo? Los principios de Dios son paralelos. Cuando Dios te da la victoria, tú tienes que reconocer que fue por Él, porque Él es el todopoderoso y darle la gloria a Él. Sin embargo, cuando estás en la batalla, en el valle, en la lucha, también creer que Él no te abandonará, que Él está contigo, Él te va a ayudar y te va a sacar adelante. Estés en la victoria o estés en el proceso del valle, Dios nunca te va a abandonar. Él te dará el poder para salir adelante. Tercero, debes saber y creer que Dios está al control de tu vida. Así que hoy te invito a que sueltes el control. Deja el control porque Él es el que gobierna tu vida. Él nunca te va a abandonar. Su palabra dice que aunque andes por el valle de sombra de muerte, Él estará contigo para cuidarte. Él no te va a dejar hundido. Él no va a dejar que pierdas esta batalla. Cuarto, sigue adelante. Persevera. Esta es la clave y el corazón de este libro. Persevera. Por más grande que sea el gigante, por más fuerte que sea la adversidad. No te des por vencido, pues cuando estamos más cerca de la victoria es cuando el enemigo quiere que desmayes. Es cuando el enemigo quiere que tiremos la toalla. Él puede creer que ante la dificultad estamos a punto de perder, pero en la fe entendemos que la batalla es de Dios y que la victoria será nuestra. Y por último, dale la gloria a Dios cuando hayas llegado a la meta, cuando levantes bandera de victoria, cuando se cumpla o se manifieste lo que Dios te prometió, asegúrate de darle la gloria a Dios, porque eso te garantiza que en las batallas que están por venir, Él también estará contigo y que siempre le darás honra a Él. Hemos llegado al final de esta segunda masterclass de A un Paso de la Victoria, pero antes de irme, me encantaría orar por ti. Allí donde estás, cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo en este momento o después podrá ver esta masterclass. Yo te pido, Señor, que tú que empezaste la buena obra en ellos, la sigas perfeccionando, Señor, hasta que tú vengas. Hoy en el nombre de Jesús declaro que cualquier situación que estén enfrentando en alguna de estas áreas, cualquier lucha en la que estén en este momento batallando, Señor, yo creo que tú le darás la victoria en sus almas, en las relaciones con las personas que tienen a su alrededor y delante de sus circunstancias. Tu palabra dice, Señor, que aunque el enemigo se levante y aunque el enemigo venga por un camino, por 7 caminos, Señor, tú harás que ellos salgan huyendo. Yo declaro que cada uno de ellos levantará estandarte de victoria y testificará de tu poder. Hoy creemos, Señor, que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Así que te damos gracias porque tenemos el recurso de tu palabra y tu palabra nos llena de fe inquebrantable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por llegar hasta el final de esta masterclass. Espero que haya sido de mucha edificación para tu vida. Coméntame, por favor, si estás experimentando en este momento alguna batalla que hasta el día de hoy no has visto la victoria, pero sabes que el Señor te la ha prometido.
Y me encantaría que pudieras adquirir el libro A un Paso de la Victoria, el cual está disponible en la librería de la iglesia AMI, o lo puedes obtener aquí en los daticos que te voy a dejar abajo. Puedes llamar al número telefónico y creo firmemente que podrá bendecir tu vida. Nos vemos en la próxima Masterclass.